Llega octubre. Y si llega un nuevo mes, ¿qué llega junto con el nuevo mes? Te pagan el Aumentos. sueldo. Aumento. Ay, ay, ay. Bueno, los que tienen, o por ahí podemos tener un poquito de privilegio, ¿viste? Cobrás cuando termina el mes. Sí. La gente común y corriente, la gran masa, nosotros también somos gente común y corriente, la gran masa del país termina cobrándose más cerca del 10 que del primero, ¿no? Pero los aumentos empiezan a regir desde ya, desde el día de ayer, con un aliciente, con algo que termina siendo las cosas un poco más livianas. ¿Se acuerdan que todos los meses veníamos anunciando, por ejemplo, el aumento del transporte público? Sí. Que el primer día del mes ya variaba en base a estos algoritmos que llevan a cabo con aumento de salarios, aumento de la inflación, aumento de precio general, y que siempre era un poquitito por encima de la inflación que había marcado el mes anterior. Bueno, recordemos que en medio de las medidas después de la devaluación del 22%, Sergio Massa dispuso que se congelen los precios del transporte público. ¿Hasta cuándo? Recuerden esto, siempre hasta el 31 de octubre. Sí. ¿Por qué hasta el 31 de octubre? Y porque hay que ver qué pasa en las elecciones. Básicamente es eso, hay que ver qué pasa en las elecciones, y creo yo que es casi un enganche esto de, che, miren que si yo no termino pasando al balotaje, el 31 de octubre, o en realidad el 1 de noviembre, Sí, cambia todo. se prende fuego todo, ¿no? Sí. No queremos decir que sea esa la intención, lo que sí decimos que puede llegar a pasar en caso de que Sergio Massa no termine accediendo al balotaje. Diferentes aumentos que se van a ir dando más allá de aquellas cosas que fueron congeladas. Por ejemplo, el aumento de las obras sociales, que también se ha congelado hasta el mes de diciembre incluido, ¿sí? Recién a partir de enero podrán aumentar, salvo, y atención con esto, hablamos de obras sociales o prepagas, mejor dicho, aquellas personas que ganen más de 2 millones de pesos mensuales, ¿sí? No sería nuestro caso. Sí. No sería nuestro caso ni el de la gran mayoría Me de llegó un la población mensajito. argentina. Todos los meses te llega el mensajito de la Sí. prepaga. Te llega todos los meses, pero este mes está Ya congelado. ni lo leo porque Te da Ya, miedo, viste, estás Barbie. acostumbrada. yo lo abro. Recordemos que en Mira, los se combustibles... producirá una modificación en el importe de la cuota te mensual. aumentan. El 29 de septiembre me Mirá, lo mandaron. a vos te aumentan. Sí. Estás al horno. ¿Vos ganar más de 2 millones de pesos? No, claramente no. El mes de noviembre asciende un 10,98%. Y claramente estoy muy 10 por de debajo. noviembre. Dice en el mes de En noviembre. el mes de noviembre. Bueno, ahí está, porque está congelado todo hasta el 31 de octubre. Claro. Todo En hasta el mes de 31 de octubre. noviembre un 10,98%. Los combustibles, ¿se Ni acuerdan, no? prepago. Los combustibles que dijeron se congela de acá hasta fin de año, pero claro, en el medio te metieron un aumento del 12,5%, 12, que si vos lo prorrateás dividido en 3 meses, termina siendo lo que venía aumentando todos los meses. En realidad no es que no te lo aumentan, sino que te aumentaron todo junto a un solo saque y después sí te mantienen el precio congelado. Aumentos que se vienen. Alquileres, esto que se viene dando todos los meses, acá sí no hay manera de congelarlo porque... Es porque súper clásico de todos los meses. Básicamente el aumento que se da del mercado privado, el dueño del departamento, 115% aumento promedio, tanto para los que tengan contrato firmado y se dé la actualización de precio anual, como para también aquellos que tengan firmado un nuevo contrato de alquiler. El promedio más o menos de un año a otro es este 115%, con aumentos que se dieron en el último mes tan solo para departamentos, hablamos Ciudad de Buenos Aires, de entre un 25 y un 30%. En un mes, después de la devaluación del 22%, aumentos entre el 25 y el 30% en los alquileres. Y atención, Cada vez menos propiedades para alquilar. y cada vez más en dólares, ¿sí? Están retirando los departamentos. ¿Por qué? Porque dicen, che, si el dólar se está yendo por las nubes, bueno, me conviene meterlo en una de estas aplicaciones que es alquiler temporal, y por ahí con el alquiler de 2 o 3 días terminan pagando el alquiler de 2 o 3 meses. Es una locura, pero es así la diferencia que está dando, y que si uno lo analiza desde el lado del propietario, tiene lógica. Sí. Porque si vos tenés una propiedad, querés sacarle el mayor rédito posible. Claro, el tema es que hay un montón de gente que no tiene ya dónde vivir y entra en un estado de desesperación permanente. Laburantes, familias que tienen más de un trabajo, incluso tanto si son, no sé, las dos personas, y aún así no llegan o aún así no consiguen dónde vivir. Es una situación totalmente ilógica. El otro dato no menor es que pasa con la ley de alquileres, ¿se acuerdan, no? Que hubo una modificación en la Cámara de Senadores que la mandaron a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, perdón, la mandaron a la Cámara de Senadores, que en Senadores dice, che, sí, queremos aprobar la ley, pero no con estas modificaciones, tenemos estas otras. Vuelve a Diputados, ¿y qué va a pasar? Que lo más probable es que hasta que no haya una nueva
disposición del Congreso de la Nación, es decir, después del 10 de diciembre, esto no se modifique. ¿Y quién termina pagando los platos rotos? El inquilino, siempre el inquilino. Colegios privados, 16% más caros en la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con una variación de precios que yo no termino de entender. Esto de la variación de precios de los colegios privados, ¿por qué? Porque si es para los colegios subvencionados, que de por sí tienen la gran parte de los sueldos cubiertos en base a la subvención, este aumento se da principalmente, el punto de foco que tiene es en el aumento de salarios, que fue del 23%, el acuerdo en la ciudad de Buenos Aires para los docentes, y por eso se aumenta un 16,25%. Digo, ¿qué tiene que ver entonces si tienen subvención? ¿Por qué en base a la variación de salarios se termina dando un sueldo, una diferencia tan grande en cuanto a las cuotas? Bueno, yo realmente no lo entiendo. Claro, pero recae sobre la parte de lo que pagan la cuota. Claro, pero el salario lo está pagando el Estado. Entonces no se termina de entender mucho por qué esta variante de cuota. También en la provincia de Buenos Aires, aumento en primer lugar había sido un aumento pactado del 9% y un ajuste del 5,4%, que esto va a impactar directamente en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque este incremento se dio ya con el mes de septiembre comenzado, entonces no impactó en septiembre. Va a impactar en octubre, pero atención, retroactivo a septiembre, ¿sí? O sea que te va a aumentar en octubre, pero también te van a aumentar lo que no pagaste de más en septiembre. Una cuota bastante salada va a venir en los colegios privados en la provincia de Buenos Aires. Hablamos del agua, y atención con el agua. Porque el agua está cada vez más cara también. Bueno, se viene hablando mucho del aumento del gas y de la luz, principalmente de la luz. En octubre desaparecen los subsidios para el agua. Aumentos entre el 20%, y escucha esto, entre el 20% para los que seguirán manteniendo algún tipo de subsidio, que son los sectores más vulnerables. Claro, había un trámite para hacer también. Tenés que anotarte, mostrar tus ingresos que son bajos y demás. Y el 197% para aquellos que tengan los ingresos más marcados, que no estamos hablando de ingresos. Recordemos que aquel que ganaba 280.000 pesos en nuestro país por mes estaba dentro del 10% más rico de la Argentina, ¿no? Sí, hoy nadie con 280.000 pesos está rico, es rico ni está cerca de serlo. Para vos que sos clase media te puede venir un aumento del 200% de agua durante este mes. 200%. Si bien se paga poco de agua, pero es cierto que todo cuando se dan incrementos tan marcados termina siendo de un número realmente que afecta directamente, porque los sueldos, ¿qué sueldo te aumenta? Hay que bañarse de a dos, dijo nadie nunca. No está mal tampoco. Bueno, empleadas domésticas, aumento de el 8%, último de un tramo de incremento que se venía dando, más un 34% también de aumento que se verá reflejado en los sueldos del mes de octubre, que se empezará a pagar a través del ingreso del mes de noviembre. Y lo que ya te mencionábamos, las tarifas congeladas, que son transporte, nafta y gasoil. Octubre, sí, le van a dar con de todo, pero a tu bolsillo.